Analítica con nosotros, porque hace unos días se presentó un evento interesante que se llamó Break Empresarial y se habló del impuesto a las grandes transacciones financieras, ¿verdad? Allí gente especialista y economistas como el caso de Luis Arturo, pues nos hablaba del nuevo panorama del IGTF. Así que bueno, nos hemos agarrado de allí para hablar de esta evolución, para que él nos explique, no solamente que se habló allí, sino de la evolución de este impuesto, el impacto que tiene en el flujo de caja de las empresas y los escenarios en materia tributaria. Luis Arturo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Y bueno, una vez más hablando de esto, bienvenido. Hola, Graciela. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, tuvieron este evento, pero me parece rescatable, aunque ya pasó, que nos comentes Sí, qué se dijo allí, porque es importante este bendito impuesto. sí, No hay nadie que no hable que hay que modificarlo, que hay que quitar, bueno, no sé si quitarlo, pero modificarlo, sí, actualizarlo, en fin. sí, sí. Ujú. Sí, mira, de verdad que fue un evento pequeño pero interesante porque asistieron personas de varias, digamos, de varios estratos del sector privado Ujú. y sobre todo muchos de los que lidian con el impuesto día a día, ¿no? Administradores, contadores y bueno, estuve acompañado precisamente no solo de economistas, sino de la visión contable, inclusive la visión legal, y todos Ujú. coincidimos desde cualquier óptica, ya sea la económica o digamos la legal o la administrativa, de que el impuesto es un impuesto bastante costoso para las empresas, no solo para los hogares, sino también para las empresas en sí mismas, ¿no? Porque el impuesto, a diferencia de otros que todos pagamos, el impuesto sobre la renta o el IVA, el impuesto es lo que llamamos bastante regresivo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que es mucho más costoso que el resto porque se paga cada vez que tú pagas en divisas, ¿no? Entonces, Sí. imagínate una empresa que paga insumos en divisa, que paga el flete de su mercancía en divisa, que paga la venta final a los proveedores en divisa. Entonces, en esas tres etapas de la cadena, paga un impuesto hasta 3 o 4 veces más de lo que realmente debe pagarlo, ¿no? Entonces, ya ahí empieza a acumular una cantidad, digamos, importante de costo, ¿verdad? La redundancia, y eso al final impacta en los precios que tienes que fijar, ¿no? Esa es como que, digamos, la gran visión que uno tiene en principio del impuesto. Asumimos que es bastante costoso y algo que también tenemos muy en claro, Graciela, es que Ujú. lamentablemente la visión del Ejecutivo en ese punto parece no cambiar o parece que no va en miras de cambio, ¿no? Ujú. Yo lo decía, que bueno, que más allá de que se quiere, de una forma de decirlo, satanizar la dolarización y que el impuesto llega como una suerte de salvavidas a ese salvavidas que el mismo gobierno reconocía que era la dolarización, Ujú. precisamente para desdolarizar la economía o para hacer que el bolívar fuese más atractivo. Lo que también se está tratando de generar es tratar de que el regulador se haga partícipe de esa mayor fuente de divisas, ¿no? Esa mayor circulación. ¿Por qué? Porque estás cobrando un impuesto, estás tratando de formalizar unas transacciones de divisas que en gran medida también son informales en muchas partes porque se hacen en efectivo. Entonces, al imponer un impuesto, precisamente hace que el gobierno se beneficie de eso en mayor medida, ¿no? Claro, además, el impuesto se crea para tratar de desdolarizar Valorizar. Sí, exactamente, ¿no? sí, Pero en realidad lo que no, lo que ha ocurrido, y lo hemos hablado en otros momentos, Luis Arturo, sí, es que justamente lo que se ha generado es informalidad, correcto. rutas traseras para evitarlo, Sí, por lo menos en la cotidiana, no sé cómo sí, las grandes empresas harán, sí. pero, No, es y así, entonces, igual, ¿verdad? Entonces, óyeme, entonces, y lo grave, Graciela, es ujú. que el impuesto, desde el punto de vista del fisco como tal, cuando tú ves la cifra de qué es lo que compone Ajá, ajá, los cuenta. tributos, Ajá. el impuesto a transacciones que está, o la parte que explica de los ingresos del gobierno, este nuevo impuesto, sigue siendo igual en términos relativos a lo que era antes. Es decir, en otras palabras, la imposición del impuesto no ha significado una fuente alternativa grande de ingresos para el gobierno. Ujú, ¿Ok? De ujú. hecho, estamos hablando que esas rentas que tienen que ver con ese pago de impuestos no superan la cuarta parte de los ingresos del gobierno y Imagínate tú. siempre ha sido así. Y Además, de hecho, ajá. y de hecho, disculpa que te interrumpa, sigue siendo más beneficioso para el gobierno el cobro del IVA
y el cobro del impuesto sobre la renta directo que el propio IGPF, ¿no? Entonces creo que tú lo que estás generando, y era un comentario que hacía uno de los panelistas muy acertado, es que más allá del costo económico, tú también tienes un costo a nivel reputacional importante, porque estás poniendo en conflicto al propio sector privado, porque tú entonces ahora, cuando tú lidias con tu proveedor, entonces entras en una suerte de pelea con ese proveedor porque haces un pago que no necesariamente está reflejado en la ley, que está sujeto a impuestos, pero el proveedor te dice que sí, entonces tienes que pagarle un impuesto que no necesariamente tienes que pagar, entonces tienes que renegociar con él, y entonces generas un conflicto interno que eso lamentablemente afecta al negocio y no afecta Por a todos, supuesto, obviamente. afecta el negocio, afecta la sostenibilidad del negocio, afecta los bolsillos de la gente, es una cadena. Sí, Además, un sí, país no puede solo sostenerse con recaudación de impuestos. claro, Y eso es lo que, espérate, y lo estamos viendo con todo, IVA, impuestos sobre la renta, IGTF, pero también las alcaldías, o sea, también se quejan de eso, de cómo los pechan. Entonces claro. yo no sé de verdad cómo el país no puede solo vivir a punta de pechar a sus ciudadanos. Claro, Ajá. claro, y aquí el tema es, Graciela, las dos cosas, ¿no? La primera es que todo impuesto, como tú lo dices, tiene un efecto real importante, es que reduce la base de ese mismo impuesto. Es decir, si tú impones un impuesto, tú le impones mayores costos a las personas y a las empresas para realizar sus transacciones diarias, Ujú. y en algunas ocasiones tú puedes generar que la actividad de un sector se reduzca, ¿no? O sea, menos, digamos, menos movida que antes, y eso afecta los impuestos o lo que recaudan por impuestos, porque acuérdate que el impuesto va en función del nivel de actividad económica. Mientras más venda, mientras más pague, más impuestos vas a pagar. Y Ujú. si la actividad económica se reduce, obviamente lo que puedes recaudar por impuestos se va a reducir. Pero acá lo Claro, importante claro. es que Ajá. estás atacando con el impuesto a la dolarización, por darle un nombre o un apellido más formal, o digamos más común para que la gente lo entienda, que tú estás atacando una de las raíces de la recuperación económica del país Así es. por la vía de la menor inflación, que es la dolarización, Ujú, ¿ok? ujú. Y estás promoviendo además que, porque estás desdolarizando, por si cabe el término, a cambio de bolívares. Es decir, le estás dando a la gente un activo, o le permites usar un activo que hoy en día es más costoso que antes, que es el dólar, lamentablemente por el costo de la vida del dólar, pero además por este impuesto, y aparte lo obliga a desviarse un activo aún más costoso, con muy poco menos valor, que es el bolívar, y el cual tú repudias, y entonces tú lo que estás haciendo es que estás minimizando todos los factores que de alguna forma permiten que el país se Así reactive, es. y estás exacerbando esos factores que hacen que la inflación pueda repuntar en un momento y vuelvan a atentar contra la actividad económica. O sea, es un círculo vicioso, y yo lo decía en la ponencia, precisamente eso de desincentivar la dolarización con un impuesto que reduce la actividad y al mismo tiempo nos hace cubrir una moneda que no tiene ningún valor y que lamentablemente puede hacer que la inflación vuelva a retomar un ritmo Ujú. peligroso, ¿no? Ahora, para finalizar, Luis Arturo, yo creo que por ahí van a seguir siendo los tiros porque ya el presidente Maduro habló de desdolarización también. Entonces, por ahí, o sea, esto no va a cambiar como bien tú dices y más bien vamos a recibir más noticias que van por ese camino, me parece a mí. Sí, No quiero sí, ser sí. especulativa, pero eso es lo que pareciera en el panorama. Sí, sí. O sea, yo creo que en el mejor de los casos lo que podemos ver es algún cambio muy puntual en la política del IGTF, pero no estamos hablando de una eliminación, ¿no? Ujú, De hecho, todos coincidamos en el evento que en el mejor de los casos, nuevamente, lo que pudiese haber es una revisión de la alícuota, ¿ok? O ujú. un orden o un cambio en la legislación, que diga que la alícuota ahora va a ser única, porque recuerden que la ley permite varias alícuotas, incluso tú puedes cobrar una alícuota muy alta si pagas en efectivo, eso todavía no ha sido establecido, Ujú. pero está ese peligro, ¿no? Está ese riesgo. Es muy probable que el gobierno lo que haga es, bueno, vamos a sincerar todo, vamos a cobrar su alícuota menor, pero no solamente por lo que ha hecho el gobierno en materia de dolarización o desdolarización, sino ya el hecho de que tú renovaste esas exenciones al IRS hace par de meses y no sale el discurso precisamente que la dolarización es algo que no quiere el gobierno, al menos no de manera completa. Es muy poco probable que el IRS desaparezca. Es probable que Mm, veamos una suerte de contradicción, establezca este exacto. impuesto, Ujú. pero no necesariamente que no te cierres completamente a que, bueno, vamos a permitir probablemente que la banca haga más cosas para que dolarice un poco más los depósitos, pero
sin dejar de lado la perspectiva que puede tener el gobierno, el que está buscando precisamente generar ingresos de esa valorización, y lo va a seguir haciendo a través de ese impuesto, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Luis Arturo, por el contacto No hasta ahora. Claro que sí. No vale. Buenas Gracias tardes. a ustedes. Un abrazo. Luis Arturo Chao. Bárcena, economista jefe de Ecoanalítica. Hablábamos de del nuevo panorama del impuesto a las grandes transacciones financieras. Hacemos la pausa y ya regresamos con más. Una oportunidad para empezar.